Finalmente la encontraron el 30 de junio sobre las mantas en una regadera de la unidad habitacional. El hallazgo se realizó cuando una mujer informó a la policía el 30 de junio que había recibido un mensaje de Facebook de una amiga suya. La señorita Howe dijo que el mensaje revelaba que la hija de su amiga había muerto mientras dormía, 3 días antes de que estuviera en una carriola en el baño. Isabella Rose Weldon nació en septiembre de 2021 de su madre, Chelsea Gleason Mitchell, y su padre, Thomas Weldon. Era una niña pequeña, sonriente y rubia, descrita como una niña encantadora y feliz que amaba ir al parque y todo lo relacionado con Minnie Mouse. Antes del nacimiento de Isabella en 2019, su madre Chelsea había salido con un hombre llamado Scott Jeff, a quien conoció cuando trabajaban juntos en la cadena de bares conocida como Wetherspoons. Esta relación terminó después de solo unos meses. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron juntos, Scott introdujo a Chelsea al cannabis, la cocaína y el éxtasis. Meses después, en diciembre de 2019, Chelsea conocería a Thomas Wild y rápidamente quedó embarazada de Isabella. A lo largo de su relación, se decía que su hija era feliz, saludable y estaba contenta, y no había absolutamente ninguna sugerencia de otra cosa que no fuera una buena crianza. La pareja crió a Isabella juntos durante algunos años antes de separarse en abril de 2023. Fue una ruptura bastante complicada y pronto comenzaron a discutir por la custodia de Isabella. Luego, solo unas semanas después de la separación, Chelsea comenzó a salir de nuevo con su ex, Scott Jeff. En cuanto Scott conoció a Isabella, creyó erróneamente que él era el padre de la niña, ya que él y Chelsea habían tenido relaciones sexuales alrededor de la época en que ella fue concebida. Él pensaba que la niña se parecía mucho a él. Ahora, no está exactamente claro qué fue lo que Chelsea vio en Scott, pero según ella, la atención que él le daba la hacía sentir deseada y amada. Ella también diría después que él e Isabella conectaron de inmediato. Ahora, la madre de Chelsea, la abuela de Isabella, había pensado que Scott era una mala influencia en el pasado, principalmente por las drogas a las que Scott había introducido a su hija. También era probable que se debiera al hecho de que Scott tenía un historial de relaciones abusivas y además tenía tatuadas las palabras puro infierno en los nudillos. Debido a estos aspectos desagradables de su nuevo novio, Chelsea decidió mantener su relación con él oculta a su madre. A solo unos días de empezar a salir, el 24 de mayo, Chelsea renunció a su trabajo en una guardería en Bedfordshire y luego se fue a Great Yarmouth con Scott e Isabella. Aquí, la pareja e Isabella se hospedaron en el Hotel Nelson, antes de decidir que deberían intentar mudarse a la zona de manera permanente, en parte porque a Isabella le gustaba estar cerca del mar, según Scott. Pero para lograr esto sin trabajo, Chelsea decidió contactar al ayuntamiento de Great Yarmouth para intentar conseguir vivienda mintiendo, diciendo que estaba escapando de una relación abusiva con su ex. También afirmaría falsamente que Scott era el padre biológico de Isabella para intentar conseguir vivienda. Sin embargo, el ayuntamiento le diría a Chelsea que ella era responsabilidad de las autoridades de Bedfordshire. Así que, en su lugar, la pareja terminaría rentando una caravana durante las siguientes 4 noches en Casteronsea, donde también serían vistos en imágenes de las cámaras de seguridad caminando sin Isabella. Chelsea admitiría más tarde que estaba un poco preocupada por dejar a la niña de 2 años sola, pero Scott la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien. Durante el tiempo que estuvieron en esta caravana, fue cuando Scott empezó a cuidar más de Isabella, dándole de comer y cambiándole el pañal. Cuando la pareja ya no tuvo dinero para rentar la caravana, el 9 de junio se fueron al St. George Hotel, que era un hotel que se usaba para familias sin hogar. Ahí, la pareja fue vista fumando cannabis afuera en varias ocasiones, dejando a Isabella en la habitación. También fue por esa época cuando Scott, que estaba enseñando a Isabella a ir al baño, empezó a enojarse mucho con ella por tener accidentes. Cuando ella se mojaba, él empezaba a darle palmadas en la mano. Y cuando lloraba y pedía por su mami, él insistía en que fuera con él para consolarla en vez de buscar a su mamá. La niña también era sometida a duchas frías como castigo. Su mamá también empezó a hacer que usara chaquetas con capucha y gafas de sol para ocultar los moretones que empezaron a aparecer en su cara. A veces, Scott incluso empujaba a la niña por cosas que no tenían que ver con accidentes al ir al baño, como cuando simplemente estaba frustrado porque no podía conseguir drogas. Otra residente del hotel a veces escuchaba gritos ahogados que venían del cuarto donde se quedaban Isabella, Chelsea y Scott.
y escuchaba a Isabela llorar con regularidad. Una mujer que se hospedaba en el hotel escuchó a Isabela llorar y tocó la puerta alrededor de las 2 de la mañana. Cuando se abrió la puerta, vio a Scott golpeando las paredes con una toalla, y cuando la mujer le preguntó si estaba bien, él respondió, «No, hay cosas que hacen ruido en la noche». La pareja solo se quedó en este hotel durante 3 noches antes de irse nuevamente y vivir en una tienda de campaña en la playa. Cuando lo hicieron, algunos lugareños preocupados terminaron llamando a la policía y les pidieron que verificaran que Chelsea e Isabela estuvieran bien. Durante esta revisión, un oficial le dijo a Chelsea que había un lugar donde ella y su hija podían quedarse, pero ella se negó porque quería que Scott pudiera quedarse con ellas. Poco después, la pareja volvería a empacar y mudarse una vez más, esta vez a un parque vacacional en Belton, Norfolk. Mientras estaban allí, Chelsea le dio a Scott una tarjeta del Día del Padre que decía «El mejor papá del mundo», junto con 3 latas de cerveza Stella Artois como regalo. Luego, el 19 de junio, tomaron un tren a Ipswich, después de que les informaran que habían conseguido un lugar en una unidad de alojamiento temporal administrada por el ayuntamiento. Días después, el 26 de junio, Chelsea y Scott fueron captados por las cámaras de seguridad regresando a su unidad, y se vio a Isabela balanceando las piernas en su carriola. Se cree que este fue el último video de la pequeña con vida. Más tarde esa noche, se descubrió que Scott había buscado en internet preguntando, «¿Qué pasa cuando mi hija está respirando pero no responde?». El 30 de junio, Chelsea contactó a una amiga por Facebook y le contó que su hija Isabela en realidad había muerto mientras dormía 3 noches antes. Luego le dijo que ella y Scott habían dejado el cuerpo de Isabela en un cubículo de un baño público. La amiga le dijo de inmediato a Chelsea que fuera a la policía, pero Chelsea se negó, diciendo que Isabela estaba llena de moretones y tenía los ojos morados, así que tenía miedo de meterse en problemas. En vez de eso, dijo que Scott planeaba enterrar el cuerpo de Isabela y que solo iban a confiar en que nadie la encontrara. Esta mujer contactó de inmediato a la policía, y cuando las autoridades fueron a la vivienda temporal donde Isabela se había estado quedando con su madre y Scott, en Sidegate Lane en Ipswich, encontraron el cuerpo de la niña. Estaba envuelta en cobijas dentro de su carriola, la cual había sido metida a la fuerza en un cubículo de la ducha. La niña tenía moretones severos por todo el cuerpo y estaba fría al tacto. En las primeras horas de la mañana siguiente, Chelsea y su novio fueron arrestados. Antes de eso, la pareja en realidad tomó un tren a Bury St. Edmunds, donde pasaron 6 horas riendo y bebiendo en un pub de J.D. Wetherspoons. Mientras estaban allí, Scott puso una imagen de él e Isabela con la frase «Que en paz descanse bebé» y un emoji de corazón como fondo de pantalla de su teléfono. También se dice que tuvo un intercambio de mensajes de texto con su madre, Sandy Duncan, quien le pidió que fuera a la policía. Pero Scott le respondió diciendo, «No puedo, mamá. Ya es bastante difícil perder a una niña como para que además nos culpen por ello». En el momento de su arresto, Scott les dijo a los oficiales, «Yo nunca la asesiné. Iba a entregarme mañana. ¿Vamos directo a la cárcel solo porque ella está muerta?». Según la madre de Isabela, Chelsea, ella nunca llamó a los servicios de emergencia mientras su hija moría porque Scott le dijo que no lo hiciera. Chelsea declaró que sentía como si él la estuviera controlando y que tenía que obedecer. Scott le dijo que si las autoridades se enteraban de que Isabela estaba muerta, automáticamente le echarían toda la culpa a ella porque era su madre. Una autopsia reveló que la niña de 2 años tenía extensas lesiones traumáticas externas en los tejidos blandos de su cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello, el torso y las extremidades. También había sufrido fracturas en ambas muñecas y tenía una fractura pélvica compleja que involucraba varios huesos. La causa de muerte se determinó como una embolia, debido a que la médula ósea de sus fracturas entró en sus pulmones. Sus lesiones probablemente involucraron patadas o pisotones. A la pequeña Isabela, de 2 años, también se le encontró cocaína y marihuana en su sistema y se cree que las ingirió de manera indirecta. Durante la investigación policial, descubrieron un video que le habían tomado el 22 de junio, donde se le veía acostada inmóvil en su cama con 2 ojos morados. Pero ella no había muerto ese día. No fue sino hasta 4 días después, el 26 de junio, Chelsea afirmó que esa noche ella había preparado la cena. Y poco después, cuando Isabela no quería acostarse, Scott la golpeó con uno de sus zapatos. Chelsea entonces notó que Isabela tenía dificultades para respirar. Según la madre, Isabela intentaba decirle que algo andaba mal, pero las palabras simplemente no salían. Tanto Chelsea como Scott afirmaron que le realizaron RCP a Isabela,
pero ninguno de los dos pidió ayuda. En vez de eso, simplemente siguieron como si nada hubiera pasado. Llevaron el cuerpo sin vida de la pequeña en un cochecito durante los siguientes 3 días, yendo a una gasolinera a comprar limonada, además de ir a un bar. Las cámaras de seguridad mostrarían a Scott poniendo el cuerpo sin vida de Isabella en su cochecito, con Chelsea a su lado sonriendo. Incluso llevaron su cuerpo sin vida al centro de Ipswich en un autobús, y luego compraron equipo y controles de Xbox. Una bolsa de plástico con estas compras fue colocada encima de Isabella. Luego, el 30 de junio salieron una vez más, pero esta vez dejaron el cuerpo sin vida de Isabella en la regadera. Tanto Chelsea Gleason Mitchell como Scott Jeff irían a juicio en octubre de 2024, y ambos seguían insistiendo en que no tenían nada que ver con la muerte de Isabella. Sin embargo, Chelsea sí admitió el cargo de permitir la muerte de una niña. Un patólogo daría testimonio como experto durante el juicio y diría que, en toda su carrera de 40 años, nunca había visto lesiones pélvicas de ese grado. Se estimó que las fracturas en la pelvis de Isabella ocurrieron entre 6 y 24 horas antes de su muerte, y que sus muñecas, que ya estaban fracturadas, se refracturaron durante ese tiempo. En su opinión, las fracturas originales en su muñeca ocurrieron entre 8 y 14 días antes de su muerte. También se mostraron al tribunal videos de la pequeña en los días previos a su muerte, incluyendo uno en el que Scott despertó a Isabella gritándole "boo" en la cara, y otro en el que usó sus dedos para hacer una pistola y se la apuntó, haciéndola llorar. Justo al día siguiente de que se grabó ese video, Chelsea de hecho le envió un mensaje de texto a su hermana y le dijo que Scott estaba cuidando bien de ella y de Isabella. Cuando Chelsea fue interrogada en la corte, le preguntaron si había hecho parecer que todo estaba bien porque habría soportado cualquier cosa. Para poder tener su propia casa con Scott, Chelsea respondió que sí. Luego, en la corte se mostró un video en el que Scott le preguntaba a la niña pequeña si su padre biológico la había golpeado, y en ese video Isabella le respondió que sí. Según Chelsea, Scott había obligado a la niña a dar esas respuestas castigándola con duchas frías. La intención de este video era mostrárselo a las autoridades si alguna vez les preguntaban sobre las lesiones de la niña. En otro video del teléfono de Scott, se le veía interactuando con Isabella. Mientras estaban sentados junto a Chelsea en la oficina municipal de vivienda, se le escuchaba decirle a la niña: "Te voy a apuñalar. ¿Quieres que papi te dé un cuchillo?". Chelsea testificó durante el juicio y describió cómo vio a su hija sangrando de la zona pélvica mientras estaba recostada sobre una toalla en el refugio para personas sin hogar. Ella admitiría que Scott fue quien causó estas lesiones usando sus pies y puños. Pero según la madre, ella no pensaba que Scott fuera a ser así todo el tiempo. Ella creía que solo era una etapa por la que estaba pasando porque no podía conseguir sus drogas. La madre de Isabella también admitiría en la corte que tenía un lado malo y que a veces escuchaba voces. Ella agregó: "Una voz distinta se me mete en la cabeza y me dice, no busques ayuda, no hagas esto. Me dice cosas que no debería hacer". Una amiga de Chelsea afirmaría que Chelsea nunca parecía estar del todo en sus cabales. Ella había tenido dificultades con la ortografía y tenía dificultades intelectuales, aunque nunca le habían diagnosticado nada oficialmente. Luego estaba el hecho de que Chelsea consiguió un trabajo en una guardería en febrero de 2022, pero fue suspendida solo 5 meses después, tras alegarse que había empujado a un niño. El incidente fue remitido a las autoridades locales y se realizó una investigación interna. Pero no se encontró evidencia que respaldara la acusación y, por lo tanto, Chelsea pudo regresar a trabajar. Cuando terminó el juicio, Scott fue declarado culpable de asesinar a Isabella, mientras que la madre de la niña, Chelsea, fue declarada no culpable. Además de asesinato, Scott también fue declarado culpable de 2 cargos de crueldad hacia un menor. Después de que el jurado emitió su veredicto, la jueza le dijo a Scott: "Estoy obligada por la ley a imponerte una sentencia de cadena perpetua. Tendré que fijar un plazo mínimo que deberás cumplir. Él sabrá cuál es este plazo mínimo el 13 de diciembre de 2024. Chelsea, quien se declaró culpable del cargo de permitir la muerte de una niña, también sabrá su sentencia en ese momento". Hablando después de que se dictara el veredicto por asesinato, Jade Gleason Mitchell, la hermana de Chelsea Gleason Mitchell, dijo: "Es la decisión correcta para Isabella. Nos sentimos aliviadas de que se haya hecho justicia porque ella lo era todo para nosotras. Isabella era hermosa, perfecta en todos los sentidos que puedas imaginar".
Daríamos cualquier cosa por tenerlas a ambas de vuelta porque eran el equipo perfecto. Bueno, gracias por escuchar la historia de Isabela hoy. ¿Cómo puede alguien, y más aún una madre, arriesgar el bienestar y la vida de su hija por una relación, especialmente por una relación que es nueva y ya es tóxica? Es una locura y realmente me hace preguntarme cómo Chelsea pudo haber sido considerada una buena madre ante los ojos de los demás antes de permitir que este hombre malvado agrediera y matara a su pequeña hija. ¿Qué opinas de este caso? Recibimos con agrado el resultado y la sentencia del tribunal y nos consuela saber que la persona que mató a Alfie ha sido considerada responsable. Si tuviera que describirlo, diría que es un hombre muy arrogante, egoísta, controlador y manipulador. Creo que ha hecho pasar a la gente, a esa familia, por un calvario, lo cual es despreciable. Alfie Lamb nació el 13 de mayo de 2014 de su madre, Adrienne Hoare, y su padre, Richard Lamb, en Gillingham, Kent, Inglaterra. Alfie era un niño feliz, sonriente y activo, y su madre lo había apodado como su pequeño Tarzán y su pequeño Fideo. Le encantaba jugar con Minions, carritos, y su programa de televisión favorito era Mr. Tumble. A Alfie también le encantaba ir al parque y jugar, y especialmente le gustaba cuando su abuela llevaba a su perro al parque con ellos. La mamá de Alfie, Adrienne, se había ido de casa a una edad muy temprana porque ambos padres eran adictos, y su papá era conocido por ser violento. Adrienne solo tenía 15 años cuando se fue de casa y se fue a vivir a un albergue. Sin embargo, regresó a vivir con su mamá un par de años después, cuando tenía 17. Así que mientras Adriana, de 20 años, todavía vivía con su mamá, en 2013 concibió a Alfie después de una aventura de una noche. Al principio, Adriana no sabía quién era el papá de Alfie, pero cuando creyó haberlo descubierto y se acercó al hombre, él no estaba interesado en tener un hijo. Aunque al principio habían hecho planes para que este hombre viera a Alfie, al final solo lo vería 2 veces en toda la vida de Alfie. Así que cuando Adriana tenía aproximadamente 6 semanas de embarazo de Alfie, conoció a un hombre llamado Richard Lamb, que era 15 años mayor que ella. Pronto empezaron a salir y luego se mudaron juntos a un departamento. Así que Richard estuvo presente cuando nació Alfie y terminaría criando al pequeño como si fuera suyo, incluso dándole su apellido. Desafortunadamente, sin embargo, Adriana diría que Richard era muy parecido a sus padres y tenía problemas de drogas y alcohol, y a menudo se volvía violento con ella. Así que la pareja se separó en 2015 y el padre de Alfie, Richard, terminó mudándose de la casa que compartían. Pero él regresó después y le prendió fuego, por lo que terminó cumpliendo una condena de 3 años en prisión. Por suerte, Adrian y Alfie no estaban en la casa cuando él hizo esto. Después de este incidente, Adrian se mudó a Blackpool para empezar de nuevo, donde volvería a vivir con su madre, Janice. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Janice empezó a notar que Adrian se estaba volviendo negligente con su hijo. A menudo se la veía sentada en pijama hasta las 2 o 3 de la tarde, y Alfie hacía lo mismo. La abuela también dijo que Alfie frecuentemente era puesto en una sillita mecedora y colocado frente al televisor. Janice también afirmó que su hija estaba constantemente en Facebook, y si Alfie lloraba porque quería algo, ella lo levantaba, lo ponía a su lado en el sofá, le daba un juguete y seguía en sus redes sociales. Parecía que Adrián había empezado a perder interés en su hijo cuando él se volvió un niño pequeño. Cuando era un bebé, ella era muy protectora con él y nunca se apartaba de su lado. Pero a medida que él empezó a crecer y a ser más activo, ella comenzó a no prestarle tanta atención y también le daba comida chatarra todo el tiempo. Luego, en 2016, Adrián conoció a un nuevo novio que se llamaba Stephen Watterson. Stephen, quien era el hijo adoptivo del exministro conservador Nigel Watterson, también trabajaba en un club nocturno y era conocido por ser arrogante, egoísta y celoso. A pesar de estas encantadoras características, a principios de 2018, Alfie y su madre vivían en un departamento con Steph en Croydon. El 1 de febrero de 2018, Alfie, su madre y Stephen fueron de compras a buscar cojines en el sur de Londres. También los acompañaban Emily Williams, de 19 años, y Marcus Lamb, de 22 años, así como otro niño más pequeño. El grupo tomaría el Audi de Esteban para el viaje de compras, pero Esteban obligaría a Marcus a conducir, aunque no tenía una licencia de conducir válida.
Ahora, Marcus era primo de Alfie y también era hijo del novio de la madre biológica de Stephen. Durante su viaje a Londres, el grupo fue captado por las cámaras de seguridad y se puede ver al pequeño Alfie corriendo para intentar alcanzar a su madre. Así que, naturalmente, después de correr tanto con sus piernitas, Alfie estaba cansado e irritable cuando regresaron al auto después de hacer las compras. Ahora, Alfie y el otro niño pequeño que estaba con el grupo habían sido obligados a sentarse en el piso en la parte trasera del vehículo, cerca de los pies del pasajero. El Audi Sport Coupé de Stephen solo tenía 4 asientos y había 6 personas, así que esa fue su solución. Los niños incluso tenían sillas para auto, pero él los había quitado y los puso en la cajuela en su lugar. Yo pensaría que los adultos deberían ser los que arriesguen sus vidas si van a ser tan tontos, no los niños. Ellos no eligieron eso. Al subirse al auto, Esteban había movido su asiento eléctrico hacia atrás para darse más espacio para las piernas. Alfie, que estaba sentado detrás del asiento de Esteban a los pies de su madre, empezó a hacer notar que estaba incómodo. El asiento lo estaba aplastando y empezó a llorar y a llamar, ¡Mami! Adrián le dijo a Esteban que moviera su asiento hacia adelante, lo cual hizo en ese momento. Pero Alfie seguía llorando y el llanto estaba molestando a Esteban, así que le gritó. Pero los gritos solo asustaron al niño pequeño, lo hicieron brincar y empezar a llorar más fuerte. Entonces Esteban dijo que no dejaría que un niño de 3 años le dijera qué hacer y de nuevo empujó su asiento hacia atrás contra Alfie. Esta vez, Alfie empezó a llorar más fuerte y a hacer ruidos como si se estuviera ahogando, pero su madre, Adriana, solo le dijo que se callara. Una vez que Alfie dejó de llorar, Esteban volvió a mover su asiento hacia adelante. Adriana dijo que pensó que su hijo solo estaba dormido, pero una vez que regresaron a casa, se dio cuenta de que estaba completamente flácido. Al principio, pensaron que tal vez solo estaba jugando con ellos, porque Adriana dijo que en el pasado él se había puesto flojito cuando no conseguía lo que quería. Pero Alfie también estaba muy pálido, y después de numerosos intentos, su madre no pudo lograr que reaccionara, así que llamaron a los servicios de emergencia. ¿Hay un paciente respirando? De verdad no lo sé. Hay un niño y acabo de ver al niño aquí, y físicamente no está respirando. Está con su mamá. Simplemente no responde en absoluto. ¿Puede revisar si está respirando, si hay aire entrando y saliendo de su boca? ¿Está saliendo y entrando aire por su boca? ¿O se está levantando el pecho si es que está respirando? Su mamá lo sabrá. ¿Puedes ver eso? No, no hay nada. ¿Cuál es la dirección de la emergencia, por favor? ¿Hay algún número de puerta que puedas ver? No, esto está bloqueado, es un departamento. Literalmente voy a dibujar el coche. Al llegar, los médicos intentaron reanimar a Alfie antes de llevarlo deprisa al Hospital St. Thomas, donde luego lo mantuvieron con vida gracias a una máquina. Pero sus heridas resultaron ser demasiado graves y Alfie fue desconectado del soporte vital 3 días después, el 4 de febrero, y fue declarado muerto. Un examen post-mortem inicial al cuerpo de Alfie resultó ser inconcluso, pero una patóloga determinaría más tarde que él había muerto por asfixia por aplastamiento. El espacio máximo en el espacio para los pies de la parte trasera del coche, donde el pequeño Alfie estaba sentado, era de 11.8 pulgadas o 30 centímetros. Y con solo presionar un botón, ese espacio se reduciría hasta 3.7 pulgadas o 9.5 centímetros. Cuando los paramédicos llegaron a la escena el 1 de febrero, Adrián estaba hablando por teléfono con Stephen, quien había huido del lugar. Estaban tratando de ponerse de acuerdo en su versión de los hechos. Y la policía fue llamada poco después de que los paramédicos llegaron, luego de que surgieran sospechas sobre cómo había muerto realmente Alfie. Adrián, quien por supuesto intentaba protegerse no solo a sí misma, sino también a su novio, le dijo a la policía que en realidad había tomado un taxi cuando sucedió. Pero no pudo darles el nombre de la compañía de taxis ni decirles exactamente qué le había pasado a Alfie. Y mientras estaba en el hospital con su hijo, Adrián en realidad le mandó un mensaje de texto a Stephen diciendo, «Saben que estamos mintiendo». Stephen también le mandó un mensaje de texto a Adrián mientras ella estaba en el hospital, y le dijo que haría cualquier cosa por ella. Y él afirmó que asumiría toda la culpa cuando hablara con la policía, lo cual resultaría ser lo más alejado de la verdad. Durante la primera entrevista de Adrián con la policía el 3 de febrero, cuando su hijo aún luchaba por su vida en el hospital, ella les dijo que no conocía a un Stephen Watterson. Ella estaba saliendo con un hombre llamado Stephen Marchant de Maidstone.
Y cuando la policía alcanzó a Stephen, él les dio un nombre falso y una declaración falsa. También descubrieron que él había vendido su Audi recientemente y por un precio muy bajo. Solo 800 libras o $996. Después de darse cuenta de que podrían estar enfrentando problemas serios, Stephen y Adrián comenzaron a amenazar verbal y físicamente a los otros dos adultos que habían estado en el auto en ese momento, Emily y Marcus. Les dijeron que si no se apegaban a la historia que Stephen inventó, sabían cómo hacerlos desaparecer. Stephen y Adrián también habían agredido tanto a Marcus como a Emily. El 18 de febrero, Stephen había atacado a Marcus en el parque Crystal Palace y había grabado todo en su teléfono. Stephen tenía su pie sobre la cabeza de Marcus, que estaba en el suelo, y le exigía saber qué le había dicho a la policía mientras lo llamaba soplón, o sea, lo más bajo de lo bajo, aunque claramente está hablando de sí mismo. Emily, que estaba embarazada en ese momento, también había recibido la amenaza de Stephen de que si no se apegaba a la historia, su bebé por nacer crecería sin madre. Y en un momento, Adrián le dio una bofetada a Emily en la cara tan fuerte que le dejó la marca de la mano en la mejilla durante aproximadamente media hora después. Así que debido a las amenazas tanto de Stephen como de Adrián, Emily le mintió a la policía sobre varias cosas. Pero eventualmente, la media hermana de Adrián, Ashley Jeffrey, terminaría sacándole la verdad a Adrián. Ashley la había invitado a su casa. Luego encendió la grabadora de voz en su teléfono y le preguntó a Adrián qué exactamente le había pasado a Alfie el 1 de febrero. Adrián le confesó y también le dijo que había mentido a la policía en numerosas ocasiones para proteger a su novio Stephen. Después, Ashley tomó esta grabación y se la entregó directamente a la policía. Así que el 28 de febrero, Adrián, Stephen y Emily finalmente fueron arrestados. Adrián fue acusada de homicidio involuntario, crueldad infantil, conspiración para obstruir la justicia al hacer declaraciones falsas a la policía, así como de agresión simple contra Emily Williams. Ella se declaró inocente. Stephen fue acusado de homicidio involuntario, intimidación de un testigo y conspiración para obstruir la justicia. Él también se declaró inocente. Y aunque había sido amenazada verbalmente y agredida físicamente, Emily también fue acusada. Fue acusada de conspirar para obstruir la justicia y se declaró inocente. Ahora, mientras Stephen estaba siendo interrogado por la policía esta vez, mencionó el nombre de su padre, Nigel Watterson, dejando claro a la policía que tenía padres poderosos e insinuando que era intocable. Durante este interrogatorio, Stephen también dijo que nunca le haría daño a un niño y que solo había echado su asiento hacia atrás una pulgada. Y cuando la policía habló con Adrián esta vez, ella les dijo que nunca pensó que Alfie tuviera algún problema. Cuando Stephen echó su asiento hacia atrás, ella dijo que Alfie todavía tenía algo de espacio, así que pensó que estaba bien. Ahora, el conductor del Audi ese día, Marcus, también había hablado con la policía y les dijo que Adrián no fue muy amable con su hijo ese día. Ella había tratado bastante mal a Alfie durante su viaje de compras antes del incidente del auto. Si él tropezaba, tratando de seguir el ritmo de los adultos porque tenía piernas tan pequeñas, Adrián le agarraba el brazo, lo levantaba bruscamente y le gritaba. Así que Alfie y Adrián ya habían estado en la lista de vigilancia de los servicios sociales. Pero en 2016, cuando se mudó con Stephen, los servicios sociales creyeron que ahora estaba manejando mejor la situación y la sacaron de su lista. Pero Adrián solía mentirle regularmente a los trabajadores sociales, lo cual fue parte de la razón por la que la sacaron de la lista. Y nunca investigaron los antecedentes de Stephen. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que Stephen tenía 3 condenas previas por agresión y lesiones que datan de 2014. Estos involucraron ataques a sus exnovias, así como al esposo de su hermana. Y en 2012 y 2013, chicas de 14 y 15 años acusaron a Stephen de amenazarlas y enviarles mensajes abusivos. En ese momento, él era al menos 5 años mayor que ambas chicas. Y otra chica se presentó ante la policía diciendo que Stephen fue violento con ella en 2012, pero nunca presentó cargos por una u otra razón. Y además de todo eso, 8 meses antes de la muerte de Alfie, Stephen en realidad había amenazado la vida de él y de su madre, Adrián. Aproximadamente un año después de que Stephen y Adrián empezaron su relación, ella volvió a quedar embarazada. Pero descubrió más o menos al mismo tiempo que Stephen tenía relaciones con otras 2 mujeres, así que lo confrontó al respecto. Pero, por supuesto, siendo el tipo de persona que es, él se enojó con ella, aunque él era el que estaba actuando mal.
De alguna manera, logró convencer a Adrián de subirse al auto con Alfie. Luego arrancó acelerando y le dijo, «Me voy a matar y también te voy a matar a ti y a ese bebé». Por suerte, de alguna manera, Adrián logró que él detuviera el auto y llamó a la policía. Pero luego claramente regresó después. También se sabía que Esteban era muy controlador con Adrián. Nunca le había dado las llaves de las casas que compartían. Habían vivido juntos desde 2016, pero recientemente se habían mudado a su nuevo departamento. Así que él afirmó que esa era la razón por la que nunca le había dado llaves, porque el casero solo le había dado una llave y acababan de mudarse, así que simplemente no había hecho una copia todavía. Esteban también se encargó de vender el teléfono de Adriana para que ella tuviera que depender de usar el suyo, lo que también significaba que ahora él tenía acceso a su cuenta de Facebook. Y los beneficios del gobierno que Adriana recibía cada mes iban directamente a la cuenta bancaria de Esteban, y ella no tenía acceso a ellos. Además, Adriana casi no tenía contacto con sus amigos o familia porque a Esteban no le gustaba que ella saliera o hablara con nadie, en realidad. Y Esteban también controlaba a otras personas. Ninguna de las personas que vivían con Esteban tenía permitido tener una llave del departamento. Así que el día que Alfie resultó herido, Esteban fue quien quiso ir de compras. Y los demás tuvieron que ir con él porque no quería que se quedaran solos en su departamento cuando él no estaba. Increíble. La media hermana de Esteban, que se llama Samantha Dawson, ya había pasado tiempo con Esteban, Adrián y Alfie. Samantha dijo que tanto Esteban como Adrián eran bastante bruscos con el niño pequeño. Ella los había visto gritándole y también pegándole. Samantha dijo que Alfie estaba cuidado en el sentido de que estaba vestido, alimentado y limpio. Sin embargo, no era muy querido. Samantha también había visto a Esteban hacerle exactamente lo mismo a Alfie que lo que hizo el 1 de febrero, lo cual causó que Alfie perdiera la vida. Ella había estado en el auto con la pareja y Alfie nuevamente estaba sentado en el piso cerca de los pies de su madre. Esteban había echado el asiento hacia atrás y Alfie empezó a llorar y a decir, «Mami, no puedo moverme». Adriana le dijo a su hijo, «Te voy a dar una razón para llorar». En ese momento, Samantha le gritó a su hermano Esteban que moviera su asiento hacia adelante y le dijo que así no se debe tratar a un niño. Así que cuando Samantha se enteró de que Alfie había muerto exactamente de la misma manera, empezó a preguntarse si hubiera sido más firme, ¿habría podido salvar la vida de Alfie? Pero lo dudo. Este tipo es simplemente un monstruo. En febrero de 2019, Adrián y Esteban fueron a juicio. La fiscalía les dijo a los miembros del jurado que tanto Esteban como Adrián habían tenido parte en la muerte de Alfie. Además, su madre Adrián le falló por completo al pequeño al ponerlo en un lugar tan inseguro en el auto. La fiscal luego dijo que todo lo que tenía que hacer era levantarlo y no lo hizo. Ahora él está muerto. La defensa de Adrián le dijo al jurado que Alfie siempre había sido un niño feliz y que nunca hubo preocupaciones de abuso o negligencia. También dijeron que Adriana estaba profundamente arrepentida por lo que había hecho o dejado de hacer en el auto ese día. Y cuando fue su turno de declarar, le dijo al tribunal que sabía que no era una mamá completamente perfecta. Pero los servicios sociales nunca habían cuestionado su capacidad como madre, solo su elección de pareja. También habló sobre el temperamento de Esteban, diciendo que él explotaba por cosas pequeñas y que ella nunca sabía cuándo iba a perder el control. Y los mensajes de texto, así como las conversaciones presentadas en la corte, mostraron que tanto Adrián como Esteban solían maldecir al hablar del niño pequeño, llamándolo pequeño cabrón y gordito. Y, increíblemente, después de la muerte de Alfie, pero antes del juicio, Adrián le había escrito cartas a Esteban. Parte de una de estas cartas decía, «Te amamos, no solo yo, sino también nuestro pequeño, que te estará mirando desde arriba, está orgulloso de ti y te estará protegiendo. Solo desearía que nada de esto hubiera pasado». En otra parte de la carta, ella dijo, «No me vas a perder. Sé cuánto amabas a nuestro pequeño Chuba. Él te amaba tanto como tú lo amabas a él. El vínculo que tenían era increíble». E incluso cuando Alfie estuvo en el hospital siendo tratado en cuidados intensivos, Adrián le envió un mensaje de texto a Esteban diciendo, «Si pasa lo peor, aún así no me vas a perder. Y te amo, nadie tiene la culpa». Ah, ¿en serio? ¿Fue solo un acto de Dios, Adrián? Así que claramente estaba mucho más preocupada por estar con Stephen que por la vida de su propio hijo. Y la cosa es que Stephen estaba ocupado enviando mensajes de texto a otras mujeres, de hecho a 4, tratando de verse con un par de ellas más tarde esa misma noche.
Sin embargo, él insistió en que estaba en estado de pánico y que estaba preocupado por el pequeño. Y también insistió en que algunas de las relaciones con las mujeres a las que les estaba enviando mensajes no eran románticas. Está bien, pero algunas sí lo eran. Stephen seguía negando que hubiera movido deliberadamente su asiento hacia atrás contra Alfie después de perder la paciencia. Les dijo a los miembros del jurado que movió su asiento hacia atrás no más de 1 pulgada y que cuando le pidieron que lo moviera hacia adelante de nuevo, lo hizo de inmediato. La defensa de Stephen sugirió que él no había sido deliberadamente desagradable con Alfie, y debió haber sido Adrian quien causó las lesiones del niño, no su cliente. También afirmaron que Adrian había abofeteado a su hijo en múltiples ocasiones. De hecho, dijeron que ese día, durante el viaje en auto, ella lo había abofeteado porque Alfie la estaba pellizcando. La fiscalía le diría a Stephen, según su versión, señor Watterson, no pudo haber sido el asiento del auto lo que mató a Alfie, y usted ha sido incriminado horriblemente por la muerte de Alfie. A lo que él respondió, así es. Al concluir el caso, el inspector jefe de detectives de Scotland Yard, Simon Harding, quien manejó el caso, dijo que Alfie había muerto como resultado de un acto egoísta y cruel. Luego dijo, es difícil imaginar el tipo de dolor por el que alguien pasaría al ser aplastado de esa manera. ¿Que un niño de 3 años y medio sea aplastado por algo tan fuerte y que nadie lo ayude? Es una forma impactante de morir. Continuó. Stephen Watterson ha parecido una persona egoísta y aborrecible, que mató a un niño de 3 años y medio, y nunca se ha presentado para decir qué fue lo que pasó, ni ha asumido la responsabilidad por las acciones que cometió ese día. Después de un juicio agotador y días de deliberación, un jurado absolvió a Adrian Hoare de homicidio involuntario. Sin embargo, la declararon culpable de crueldad infantil. También fue declarada culpable de agresión común por abofetear a Emily en la mejilla. Y tanto Stephen como Adrian ya habían admitido previamente haber conspirado para obstruir el curso de la justicia al mentirle a la policía. Adrian Hoare fue sentenciada a 2 años por crueldad, 8 meses por obstruir el curso de la justicia y 1 mes por agresión, y las sentencias se cumplirían de forma consecutiva. Stephen Watterson fue declarado culpable de intimidación a un testigo, pero desafortunadamente el jurado no pudo decidir si era culpable de homicidio involuntario, así que sería juzgado de nuevo en una fecha posterior. Y Adrian aceptó testificar en contra de su exnovio Steph en su nuevo juicio por homicidio involuntario. Pero Stephen terminaría evitando esto al declararse culpable de su cargo justo antes de que comenzara su juicio. Así que Stephen fue sentenciado a 5 años y 6 meses por homicidio involuntario, además de 2 años por intimidación de un testigo y 18 meses por obstrucción de la justicia, los cuales se cumplirán de manera concurrente. Y cuando Emily fue sentenciada, el juez tomó en cuenta su vulnerabilidad, así como las amenazas que se habían hecho en su contra. En el momento del juicio, Emily también estaba embarazada de varios meses. Fue sentenciada a 5 meses de cárcel, los cuales fueron suspendidos por 18 meses. También se le requirió cumplir 100 horas de servicio comunitario después de dar a luz a su bebé. Después de solo 5 meses, Adrian sería liberada de la cárcel. Sin embargo, violó los términos de su liberación y fue llevada de nuevo en mayo de 2020. Sin embargo, fue liberada nuevamente de forma definitiva en julio de 2021 y en enero de 2022, Stephen fue liberado de prisión bajo supervisión de libertad condicional. Y la familia de Alfie no fue informada de que Stephen había sido liberado, ni tampoco su hermana, Samantha Dawson, quien había testificado en su contra. Ella temía por su vida y la de sus hijos, pero para su gran alivio, en mayo de 2023, Stephen también fue enviado de regreso a prisión por violar los términos de su liberación, y ahora estará allí hasta al menos 2026. Y Janice Templeton Hoare dijo que no podía perdonar a su hija Adriana por lo que hizo. Ella cree que debería pasar el resto de su vida en prisión. Y Janice también dijo que hablaba con Adriana día por medio mientras estaba en prisión, pero su hija aún no había mostrado ningún remordimiento por lo que hizo. De hecho, Janice nunca fue invitada al funeral de su nieto Alfie, y la única manera en que se enteró de que había muerto fue después de que su hija publicara selfies. Janice dice que todavía desea poder preparar el té favorito de Alfie y verlo sentado en la mesa. Ella dijo, para mí, Alfie no se ha ido porque no puedo despedirme de él. Solo deseo que toque esa puerta y diga, abuela, tengo hambre, quiero algo. Lo extraño tanto y desearía que estuviera aquí conmigo. Y la tía de Alfie dijo sobre el pequeño, cada vez que veía a Alfie, él estaba tan feliz. Siempre quería jugar y tenía una imaginación tan brillante. Tenía la mejor sonrisa y siempre estaba sonriendo.
La muerte de Alfie ha tenido un efecto tan profundo en mí, en mi vida, en mi salud, en mis hijos y en mi relación. Bueno, gracias por escuchar la historia de Alfie hoy. Aunque estoy segura de que Stephen no tenía la intención de matar al pequeño, tampoco le importó el gran dolor que claramente estaba sufriendo y que hacía muy evidente, lo cual es igual de malo. Me alegra que Stephen haya sido castigado, pero qué sentencia tan patética para sus acciones. Y además de eso, amenazar con agredir a otras 2 personas después. Y esas otras personas realmente tenían tanto miedo de Esteban que se fueron del departamento que compartían porque Esteban no iba a estar en casa, pusieron a sus hijos en una situación peligrosa en el auto y luego lo ayudaron a encubrir el asesinato de Alfie. Si es así, ¿por qué seguían juntándose con este tipo? Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharme a mí contarlo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, que es 2 o 3 veces por semana. Y no olvides hacer clic en el enlace que está en la caja de descripción aquí abajo para que puedas conseguirle a tu mamá, a tu abuela o incluso a ti misma una hermosa joya de Ana Luisa. Gracias por ver a Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. DJ Presley llamó al 911. Blake Litton, de 3 años, estaba en problemas. Según los que testificaron hoy en la corte, Presley dijo que el niño había sido atropellado por un auto en una carretera cerca de la ruta Missouri 135. Pero el oficial Michael Chin dijo que no pudo encontrar ni una pizca de evidencia que respaldara esa afirmación. Así que empezaron a hacer preguntas. Blake Evan Litton nació el 27 de febrero de 2008 en Sedalia, Missouri, hijo de su padre Robin Martin Litton y su madre Jamie Ann Miller. Blake también tenía 3 hermanas. Le gustaba jugar t-ball y tocar la armónica. También amaba los caballos e ir a la escuela dominical. Así que la madre de Blake, Jamie, tenía la custodia de Blake y de su única hermana, un poco menor, Faith. Jamie en realidad tenía otros 2 hijos, 2 hijos mayores de su primer matrimonio. Sin embargo, había perdido la custodia de ellos años atrás y se habían ido a vivir con sus padres. Jamie luego dio a luz a Blake y Faith mientras estaba en su segundo matrimonio. Y una vez que ese matrimonio terminó, de alguna manera pudo conservar la custodia de ambos. Una vez que Jamie obtuvo la custodia de Blake y su hermana, las cosas parecían ir bien para la familia de 3. Eso fue así hasta abril de 2011, cuando Jamie comenzó a salir con un hombre llamado Thomas Presley. También es conocido como T-Jot. Jamie, sus hijos y su nuevo novio Thomas habían estado viviendo en el sótano de los padres de Jamie. Y aunque sus padres nunca vieron señales de abuso de Thomas hacia los niños, tenían muchas sospechas. Esto se debe a cómo Blake y su hermana se comportaban con Thomas. Nunca querían estar cerca de él. Y trataban de quedarse arriba con sus abuelos el mayor tiempo posible. Nunca querían volver al sótano. Sin embargo, los abuelos nunca habían visto ninguna lesión en ninguno de los niños. A principios de enero de 2012, la familia decidió mudarse del sótano de los padres de Jamie y se mudaron a la casa de la mamá de Tomás en Ivy Bend. El día que Jamie se fue de la casa de sus padres, su papá, Jim Miller, expresó preocupaciones sobre su nuevo novio, Tomás. Pero ella no escuchó y se llevó a sus hijos, sacándolos de la casa de sus abuelos, llorando. Esta sería la última vez que Jim vio a su nieto Blake. En la mañana del 16 de febrero de 2012, Tomás llamó a los servicios de emergencia diciendo que el hijo de su novia, Blake, había sido atropellado por un conductor que se dio a la fuga en una carretera local, la Missouri 135, que está a unas 100 millas al sureste de Kansas City. Cuando la policía llegó a la escena poco después de las 5 a.m., Tomás les dijo que iba a ver a su hermano en Sedalia. Mientras iban en camino, Tomás afirmó que Blake decidió que tenía que ir al baño, así que el niño pequeño se bajó del auto y fue entonces cuando lo atropelló el otro vehículo. Sin embargo, los investigadores sospecharon de inmediato de la historia de Tomás cuando no pudieron encontrar ninguna pieza suelta de vehículo, huellas de llantas, sangre ni orina al costado del camino que respaldara que realmente hubiera ocurrido un accidente. La historia de Tomás y las respuestas que daba a las preguntas que le hacía la policía tampoco coincidían. Blake fue llevado de urgencia al cercano Hospital Bothwell en Sedalia, donde posteriormente fue declarado muerto. Al llegar al hospital, los doctores informaron de inmediato que sus heridas no eran consistentes con un accidente de atropellamiento con fuga. Se le realizó una autopsia al pequeño para determinar qué fue lo que realmente causó su muerte.
El forense determinó que Blake había muerto como resultado de múltiples heridas, heridas que no habían sido causadas por un auto, sino más bien por una golpiza. Tenía moretones en la cabeza, el cuello, el torso, los glúteos, los brazos y las piernas. Blake también tenía el hígado lacerado y un vaso sanguíneo roto en el cerebro. Así que una vez que el médico forense determinó que la causa de muerte de Blake fue homicidio, tanto Tomás como Jamie Ann fueron arrestados. Jamie, de 25 años, fue acusada de homicidio en segundo grado, así como de 2 cargos de poner en peligro a un menor en primer grado. Thomas Presley, de 21 años, fue acusado de homicidio en segundo grado y de poner en peligro a un menor. Cada uno de ellos fue detenido con una fianza de $100,000. El cargo de homicidio en segundo grado contra Jamie se debió en parte a que no buscó atención médica inmediata para Blake y no llamó al 911 cuando se dio cuenta de que él estaba gravemente herido. Jamie también fue acusada de poner en peligro a un menor después de que permitió que su novio Tomás se fuera manejando con Blake y su hija Faith. No mucho después de que Tomás y Jamie fueran arrestados, la policía descubriría lo que realmente le pasó a Blake ese día. En la mañana del 16 de febrero, Jamie tuvo que ir a trabajar para un turno temprano. Pero de camino al trabajo, recibió un mensaje de texto de su novio Tomás, diciendo que había perdido el control y que había golpeado a Blake hasta el punto de pensar que estaba paralizado. Tomás le dijo que su hijo estaba en mal estado. Así que, como debe hacerse, Jamie le dijo a su novio que llevara a su hijo a la sala de emergencias. Sin embargo, Tomás le dijo que no podía hacer eso porque no estaba dispuesto a ir a la cárcel por el resto de su vida. Una vez que llegó a su trabajo en el asilo Golden Age Living Center, le pidió a una de sus compañeras de trabajo si le podía prestar algo de dinero para llevar a su hijo al hospital. También le pidió a su jefa si podía salir del trabajo porque su hijo estaba enfermo, pero no reveló la gravedad de su lesión, así que le dijeron que no. El video de vigilancia del asilo muestra una camioneta de color oscuro entrando al estacionamiento alrededor de las 5 a.m. y luego Tomás sale y se le ve caminando alrededor del vehículo. Jamie salió al estacionamiento para encontrarse con Tomás, y cuando lo hizo, dijo que Blake se veía muy tranquilo sentado en su asiento de auto. La madre dijo que entonces gritó el nombre de Blake, pero él no respondió y su respiración era débil. Jamie afirmó que cuando inicialmente le tomó el pulso en el brazo izquierdo, obtuvo una lectura de pulso radial de 62. Pero después admitió que el pulso que sintió podría haber sido el suyo propio, ya que tenía prisa por revisar el pulso de Blake. Mientras aún estaban en el estacionamiento, Tomás le dijo a Jamie que iba a fingir un accidente automovilístico para así poder conseguir atención médica para Blake sin tener que llevarlo él mismo al hospital y posiblemente meterse en problemas por haberlo golpeado. Independientemente de esta declaración que hizo Tomás, Jamie le dijo después a los investigadores que ella creía que cuando él salió del estacionamiento unos minutos después, iba a llevar a su hijo Blake a la sala de emergencias. Claro que sí, considerando que él acababa de decir que no lo haría. Después de ver lo que le había hecho a su hijo, no entiendo por qué ella habría permitido que él también se llevara a su hija. Jamie luego regresó a su trabajo y unos minutos después, a las 5:15 a.m., recibió un mensaje de texto de su novio diciendo que Blake había sido atropellado por un auto. En ese momento ella salió del trabajo. De todas formas, su turno iba a terminar a las 6 de la mañana. De ahí, Jamie caminó a la casa de una compañera de trabajo para poder usar su cargador de teléfono. Y después Jamie condujo hasta la escena del accidente falso. Ahora, cuando Jamie habló con la policía en la escena, no les dijo lo que realmente le había pasado a su hijo, que su novio en realidad lo había golpeado. La hermana de Blake, Faith, fue puesta bajo custodia y ese mismo día le hicieron un examen médico, y el doctor descubriría que ella también mostraba signos de abuso. Faith tenía una muñeca rota, además de moretones extensos en varias partes de su cuerpo. El equipo médico también encontró un parche de cabello corto o en crecimiento debido a un hematoma en proceso de curación, que es una masa de sangre coagulada que se forma en un tejido u órgano como resultado de la ruptura de un vaso sanguíneo. Las enzimas hepáticas de la niña también estaban elevadas, lo que indica una lesión contusa en el hígado. La pequeña culpó de todas sus lesiones, que se estimó tenían al menos una semana de antigüedad, a su papá, es decir, Tomás. También les dijo a los investigadores que el día que su hermano murió, Tomás en realidad le había dado un puñetazo en la boca porque se había hecho popó en los pantalones. Después de golpearlo, Tomás metió al niño en la bañera y comenzó a golpearlo aún más, lo que solo hizo que se hiciera popó aún más. La hermana menor de Blake, Faith, quedó al cuidado de sus queridos abuelos paternos después de recibir tratamiento médico.
Dime tú, de Mayo, ¿por qué el cerebro y el hígado de este niño están lesionados? El niño fue golpeado o pateado en el abdomen, lo que le rompió el hígado. La cabeza fue golpeada contra algo duro. Lo más probable es que fuera la bañera. Tal vez una vez, pero es más probable que haya sido repetidamente. Y esto produjo hemorragia en el cerebro, hemorragia en el abdomen por el hígado, laceraciones, desgarros. El niño fue golpeado hasta quedar hecho pulpa. Y tienes razón, este debería ser un caso de pena de muerte. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué el pequeño niño de 3 años empezó a defecar en la tina? ¿Por qué? Porque su cerebro estaba siendo destruido, estaba perdiendo toda la capacidad de controlar todas sus funciones. Y mira a este niño, míralo. ¿Por qué este no es un caso de pena de muerte? Ahora, cuando la policía habló con Thomas, finalmente admitió que había golpeado a Blake cuando estaba cuidando de él y de su hermana Faith. En algún momento entre las 2 y las 3 de la mañana, Blake se portó mal y tuvo un accidente. Esto enfureció a Thomas y dijo que lo golpeó más veces de las que podía recordar. Le había pegado con la mano abierta y luego también lo pateó varias veces. Esta vez realmente le di una golpiza, dijo Thomas a los investigadores. Sí, claro, está muerto. No podría estar peor, no podría estar peor. Él afirmó que se quedó en blanco y perdió el control mientras golpeaba a Blake. Sin embargo, Thomas también diría que acostó al niño en la cama porque pensó que iba a estar bien. Sin embargo, menos de 30 minutos después de haberlo acostado, Thomas escuchó un ruido fuerte que venía de la cocina. Ahí dijo que encontró a Blake tirado en el suelo, inconsciente. En ese momento, Thomas dijo que supo que el niño estaba gravemente herido porque jadeaba para respirar y sus ojos se le iban hacia atrás. Después de darse cuenta de lo mal que había herido a Blake, Thomas subió al pequeño y a su hermana a la camioneta. Luego los llevó en auto al asilo de ancianos donde trabajaba su madre, Jamie. En el camino, Thomas le informó a Jamie que había golpeado gravemente a su hijo y que sentía que se había excedido. Después de reunirse con Jamie y salir del asilo de ancianos, Thomas afirmó que había comenzado a conducir hacia Sedalia para buscar atención médica para Blake. Pero en el camino, se dio cuenta de que el niño había muerto y llamó a los servicios de emergencia, inventando su historia falsa de atropello y fuga. Mientras hablaba con la policía, Thomas Presley también dijo que él y la madre del niño, Jamie, recientemente habían tenido problemas y creía que Jamie posiblemente le estaba siendo infiel. En los meses previos a la muerte de Blake, de hecho se habían realizado varias llamadas a la línea de denuncia de abuso infantil. Y la abuela de Blake dijo que ella había hecho varias de estas llamadas después de preocuparse por sus nietos, pero no se hizo nada para ayudarlos, nada. Thomas y Jamie originalmente habían sido acusados de asesinato en segundo grado, así como de poner en peligro a un menor. Pero cargos de asesinato en primer grado serían presentados contra ambos el 15 de noviembre de 2012. Mientras estaba bajo custodia, Jamie también fue acusada de asalto en tercer grado a un agente penitenciario. Luego, mientras también estaba en la cárcel antes de su juicio, Jamie quedaría embarazada. Una noche de septiembre de 2015, ella intencionalmente tapó el inodoro en su celda de la cárcel. Después de alertar a un guardia de la torre sobre el problema, se permitió que un recluso masculino entrara a la celda para arreglar el inodoro sin supervisión. El alguacil dijo que esto va en contra de la política de la cárcel y que el guardia de la torre se suponía que debía escoltar al prisionero. Así que Jamie y este otro recluso aprovecharon esta oportunidad para tener relaciones sexuales consensuadas, y ella terminó embarazada porque eso es lo único que le faltaba, otro hijo. Más tarde se realizó una investigación interna, y el guardia de la torre que dejó que el prisionero entrara solo a la celda de Jamie fue despedido. Y según el sheriff, Jamie es responsable de todos sus gastos médicos porque ella misma se metió en esa situación. En enero de 2015, después de un juicio, Thomas Presley fue declarado culpable por su participación en el asesinato de Blake. Fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas concurrentes, una de ellas sin posibilidad de libertad condicional. La abuela de Blake, Diana Litton, leyó una carta en voz alta en la sala del tribunal. En ella decía que la hermana de Blake, Faith, todavía le tenía miedo a Thomas. La niña pensaba que Thomas debía quedarse en la cárcel hasta que muriera. Y luego la niña de 6 años dijo que sentía que, si alguna vez lo liberaban, él le haría a ella lo que le había hecho a su hermano. Thomas Presley luego se disculpó con la familia de Blake, diciendo que asumía toda la responsabilidad por sus acciones.
y que no tenía la intención de que nada de eso sucediera. Luego, en septiembre de 2016, Jamie Litton se declararía culpable. Su cargo de asesinato en primer grado se redujo a asesinato en segundo grado a cambio de su declaración de culpabilidad. También fue sentenciada a cadena perpetua. Se realizó una vigilia a la luz de las velas para Blake en Stover el 23 de febrero de 2012. A los asistentes se les animó a vestir de azul, el color favorito de Blake, y llevar una vela para encender mientras caminaban alrededor de Morgan County R1 y terminaban en Stover Park. Todo el dinero recaudado en el evento fue destinado a la familia para ayudarles con los gastos del funeral. Y 3 días antes de que Blake Litton cumpliera 4 años, la familia afligida, amigos y una comunidad de luto se reunieron para despedirse del pequeño en un servicio conmemorativo en la capilla Campbell Lewis en Sweet Springs. Durante el servicio, la hermana de Blake, Faith, quien llevaba puesto un vestido azul, jugaba tranquilamente y abrazaba a todos los miembros de su familia. Después del servicio, ella dijo cuánto extraña a su hermano. Luego, Blake fue enterrado en el cementerio Fairview en Sweet Springs, Missouri. Bueno, gracias por escuchar la historia de Blake hoy. La falta de preocupación que mostró la madre de Blake cuando se enteró de lo gravemente herido que estaba su hijo es repugnante. No hizo ningún esfuerzo por ayudarlo, e incluso dejó a su hija Faith al cuidado de Tomás, después de que él acababa de golpear a su hijo hasta la muerte. La hermana de Blake, Faith, tiene mucha suerte de que la hayan salvado antes de que también fuera demasiado tarde para ella. Así que, si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también. Así sabrás cuando suba un nuevo video, que es aproximadamente 2 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Dominic Calhoun nació el 17 de octubre de 2005 en Grand Blanc, Michigan. Su madre era Corinne Baker y su padre, Eric Calhoun. Dominic también tenía un hermano que se llamaba Tyler Baker. Dominic era un niño tranquilo que tenía un corazón bondadoso. También le encantaba bailar, salir en moto de nieve con su abuelo y su mantita. Dominic y su hermano Tyler se habían mudado con sus padres de casa en casa durante la mayor parte de sus vidas. Incluso habían vivido con ambas familias de abuelos en algún momento, y los niños también habían vivido con amigos de la familia. En 2009, cuando Dominic tenía 3 años, Corinne Baker obtuvo la custodia total después de que su relación con su padre, Eric, terminara. Tanto los padres de Eric como los de Corinne también intentaron obtener la custodia de Dominic, pero como puedes notar, no tuvieron éxito en esos intentos. Y Corinne ya tenía la custodia de Tyler, ya que él tenía un padre diferente al de Dominic. Corinne también frecuentaba a un hombre llamado Brandon Hayes. Brandon era un conocido traficante de drogas en la zona. Brandon tenía 24 años y Corinne tenía 25 cuando se conocieron, y siguieron siendo amigos durante aproximadamente 1 año antes de empezar a salir juntos. Su relación en realidad comenzó cuando Eric Calhoun fue enviado a prisión. Como ella lo dice, Corinne se sentía sola y desesperada, y fue entonces cuando Brandon apareció para salvarla, o al menos eso pensaba ella. Y Brandon, por supuesto, como en muchos de estos casos, no era un tipo muy decente. Había tenido problemas con la ley durante la mayor parte de su vida adulta. En 2004, cuando tenía solo 18 años, fue encarcelado por agresión y violencia doméstica. Luego, en 2007, fue sentenciado a 2 años de prisión por agredir, resistirse, obstruir y huir de la policía. Y Brandon también tenía algunos cargos por posesión de drogas. A solo 3 meses de haber iniciado su relación, Corinne, Brandon y los niños se mudaron juntos a un departamento. Ahora vivían en los departamentos Pinehurst en Linden, Michigan. Y los primeros días fueron normales. Estaban desempacando, acomodando su nuevo hogar juntos. Al principio, Brandon era dulce con Corinne y los 2 niños. Pero solo a los pocos días, Brandon empezó a ponerse más alterado de lo normal y era muy indiferente a los sentimientos de Corinne. También estaba el hecho de que a Brandon no le gustaba que el papá de Dominic, Eric, no siempre pagara la manutención de su hijo. Brandon dejó muy claro su frustración con esto. Parecía que Brandon también podría haber estado celoso del hecho de que Corinne dejara que su ex viera a Dominic incluso cuando no pagaba la manutención, porque la ex de Brandon se lo reprochaba y no le permitía ver a su propia hija si se atrasaba en un pago de manutención.
Aproximadamente una semana después de que se mudaron juntos, el 8 de abril de 2010, Dominic, de 4 años, estaba sentado en el sofá comiendo un tazón de cereal y viendo la televisión. Mientras estaba sentado ahí, el pequeño accidentalmente se orinó encima y esto hizo que Brandon se enfureciera por completo. Empezó a patear y golpear al pequeño Dominic en la cabeza. Brandon luego dirigió su furia hacia Corinne, la golpeó en la cara y empezó a arrancarle mechones de cabello. También estaba gritando, ¿quién va a pagar por esto? Al día siguiente, Brandon una vez más comenzó a golpear y patear al pequeño Dominic en la cabeza, y esta vez también en la ingle. Y cuando Corinne intentó cubrir el cuerpo de Dominic con el suyo, Brandon entonces empezó a patearla en la cabeza. También estaba gritando que no quería criar a Dominic y que estaba harto de tener que pagar por él, ya que su padre no proporcionaba dinero ni apoyo. Y durante esto, Brandon también le dijo a Corinne que su hijo Dominic era un pequeño adicto al crack que merecía morir. Al día siguiente, el sábado 10 de abril, las golpizas solo continuaron. Dominic estaba acostado en la cama, inconsciente en ese momento, cuando Brandon entró, lo agarró del brazo y lo arrastró de nuevo a la sala, donde comenzó a golpearlo una vez más. Y ese día los ataques irían aún más lejos. Brandon no solo le metería los dedos en los ojos al pequeño Dominic, también le quemaría sus manitas, lo estrellaría contra las paredes e incluso le arrancó algunos dientes con sus propias manos. El cuarto día, el domingo 11 de abril, la hermana de Corinne, Christine, junto con 3 de sus amigas, fueron al departamento de Corinne y Brandon para comprarles marihuana. Fue entonces cuando vieron a Dominic acostado en su cama, completamente golpeado y lleno de moretones. Y Corinne, quien también tenía moretones, les dijo que no molestaran a Dominic porque solo estaba durmiendo. Sin embargo, la hermana de Corinne sabía que algo andaba claramente mal y llamó al abuelo paterno de Dominic, Rick Calhoun, quien llegó corriendo para ayudar. Rick tocó la puerta y Corinne abrió. Él tuvo que empujarla para poder entrar al departamento. Luego fue al cuarto de Dominic, donde lo vio acostado en su cama, completamente golpeado. Al principio, Rick pensó que tal vez el niño acababa de bañarse y luego se quedó dormido, pero no era así. Se estaba muriendo. Rick Calhoun contactó de inmediato a las autoridades, quienes, por cierto, estaban a menos de 3 minutos del departamento de la pareja. Brandon intentó decirle a Rick que alguien más había golpeado a Dominic. En ese momento, Rick le dio un puñetazo directo en la cara. Rick sentía que la pareja ya tenía un plan para lo que iban a hacer con el cuerpo de Dominic después de que muriera, y sentía que probablemente había interrumpido ese plan. Una vez que los oficiales de policía llegaron y entraron al departamento, encontraron a Dominic en su habitación, acostado de espaldas, usando solo una camiseta y pañales de entrenamiento. También encontraron su mantita favorita salpicada de sangre. Dominic estaba inconsciente en ese momento y emitía un quejido. Un oficial de policía que había llegado a la escena, Angelo Panos, dijo que quedó profundamente conmocionado cuando vio al pequeño por primera vez. Y perdió la compostura, se volvió hacia Corinne y Brandon y les gritó, ¿qué carajos de animales son ustedes? Miren a este pequeño. Los paramédicos lo transportaron de inmediato al Hurley Medical Center. Allí, tuvieron que remover una parte del cráneo de Dominic para ayudar a aliviar la presión porque su cerebro estaba muy inflamado. Los doctores no tenían esperanza de que Dominic sobreviviera. Sus heridas eran muy graves. Los doctores dijeron que cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto de moretones, incluyendo las plantas de sus pies. Fue declarado con muerte cerebral y puesto en soporte vital. Los miembros de la familia rodearon la cama de hospital de Dominic el 12 de abril de 2010, mientras los doctores desconectaban la máquina de soporte vital y declaraban muerto a Dominic Calhoun. Brandon Hayes, de 24 años, fue arrestado y detenido sin derecho a fianza por 9 cargos diferentes, incluyendo tortura, asesinato, abuso infantil, asalto y varios cargos por posesión de drogas. Él admitió lo que le había hecho a Dominic. Ahora Corinne también fue trasladada a un hospital. Corinne había sufrido huesos rotos, moretones y quemaduras de cigarro. También había estado perdiendo y recuperando la conciencia.
Pero tan pronto como fue dada de alta del hospital, Corinne también fue arrestada y acusada de homicidio en segundo grado, por lo que no hizo para salvar la vida de su hijo Dominic. Fue fichada en una cárcel del condado, sin embargo, poco después fue liberada bajo fianza. Ahora, Corinne diría que luchó con todas sus fuerzas para salvar la vida de su hijo Dominic, pero todos la estaban culpando. Ella le dijo a la policía que Brandon la había tenido a ella y a Dominic como rehenes y que ella quería que el niño recibiera atención médica, pero Brandon le dijo que no podía. Corinne dijo que cada vez que intentaba acercarse a Dominic, Brandon la apartaba a la fuerza. Pero la verdad era que Corinne no había hecho lo suficiente para salvar a su pequeño. De hecho, los investigadores descubrieron que ella había salido del departamento 2 veces durante esos 4 días del ataque. Pero como estaba en libertad condicional y la había violado al mudarse fuera del condado de Livingston, además de estar consumiendo drogas, no fue a pedir ayuda. Y uno de los lugares a los que Corinne había ido fue a una cita médica con sus padres el viernes 9 de abril. Sus padres dijeron después que durante ese viaje, Corinne parecía sonriente y feliz, e incluso habló con Brandon por teléfono frente a ellos. Su madre, Julie Baker, dijo: «Lo diré hasta el día que muera». Todo lo que tenía que hacer era decir una palabra, solo una. Más tarde ese mismo día, Corinne, Brandon y los niños irían a la tienda de $1 con el padre de Brandon, Arnold Hayes. Ahora, Arnold notaría las quemaduras graves en las manos de Dominic, así como los moretones en su cabeza. Corinne le dijo que en realidad otro niño había quemado las manos de Dominic con un palo caliente que habían sacado de una fogata que estaba cerca del departamento. Ahí vamos de nuevo, echándole la culpa a otro niño. Arnold les aconsejó que debían llevar a Dominic a la sala de emergencias para que lo atendieran por sus heridas. Pero Corinne dijo que no lo llevaría porque tenía miedo de que la culparan por esas heridas. El padre de Brandon también diría después que su hijo estaba de muy mal humor porque había gastado más de $100 en su viaje de compras ese día. A su hijo no le gustaba tener que gastar mucho dinero. El viaje de regreso a casa en el auto estuvo lleno de tensión. Ahora, otra persona que había visto a Dominic durante estos 4 días del ataque fue el tío de Brandon, Rodney Keene. Él también había ido al departamento ese día, viernes, y vio que la mano de Dominic estaba roja y muy hinchada. Él les dijo que lo llevaran a la sala de emergencias, igual que lo había hecho el papá de Brandon, pero de nuevo le dijeron que no lo harían porque afirmaban que tenían órdenes de arresto y no querían que los servicios de protección infantil se involucraran. Y mientras él todavía estaba ahí ese día, Rodney volvió a confrontar a Corinne sobre llevar a Dominic a recibir atención médica. Y en el momento en que hizo esto, Brandon no estaba en la habitación. Pero Corinne lo ignoró y no le pidió ningún tipo de ayuda en absoluto, aunque sabía que Brandon no podía oírla. Como ella no le estaba haciendo caso, Rodney tomó la decisión de llamar a la mamá de Corinne. La mamá de Corinne entonces la llamó una y otra vez, tratando de que llevara a Dominic al doctor. Y aunque Dominic estaba vomitando y sangrando, Corinne no lo hizo. Él me quitó toda mi ropa. Me atrapó, yo iba a saltar por el balcón porque no sabía qué más hacer. Mi bebé ya no está. Y desearía que fuera yo y que él todavía estuviera aquí. Eso es lo que deseo. Y yo lucharé. Me aseguraré de que el monstruo que hizo esto desaparezca para siempre. Nunca volveré a ver a Madre Luz en mi vida. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué hizo él? Empezó porque fui al doctor el viernes con mi mamá y mi papá. Y Brandon me llamó y me contó sobre una quemadura. Dijo que le había lavado la mano a Dominic y que la piel se le despegó de la mano. Y Tyler, mi hijo mayor, supongo que lo asustó para que contara la historia. Le dijo que Dominic se quemó la mano, otro niño se la quemó con un palo. Y simplemente tuve un presentimiento horrible. Así que el sábado lo confronté. Así que él lo había quemado. Él quemó a Dominic. Con agua hirviendo. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. No lo sé. Y no estuve ahí para protegerlo. Y luego cuando sí estuve, él estaba tratando de matarme.
Y cuando mi hermana entró por la puerta el domingo, fue como si un ángel hubiera llegado. Literalmente fue enviada a esa puerta, y aunque dije en voz alta, no llames a la policía, porque él dijo que si yo llamaba a la policía, me mataría. Y no quería que la lastimara porque la tenía acorralada en la entrada, ¿sabes? Parece que fue algo psicológico para que él no lo hiciera y así ella pudiera escapar. Sí. Obviamente ella lo va a hacer. Sí. Cuando hizo lo correcto, fue y buscó al abuelo de Dominic. Rick Calhoun entró y... Afortunadamente, ya sabes, él llamó al 911, pero ya era demasiado tarde. Y cuando luchas tanto por mantener a alguien con vida, y luego te culpan por ello. La madre de Corinne también ha dicho que tal vez algún día pueda admitir que no hizo todo lo humanamente posible para salvar a su hijo. Y algunos de los vecinos de Corinne y Brandon hicieron declaraciones diciendo que habían escuchado muchos ruidos fuertes, incluyendo gritos que venían del departamento, pero nadie notificó a la policía. Incluso una vecina escuchó a Dominic gritar, «¡Mami, haz que se detenga!». Aún así, nadie llamó a la policía. Increíble. Corinne Baker aceptó testificar en contra de su ahora exnovio, Brandon Hayes, a cambio de una sentencia de 13 a 20 años en prisión. Así que en agosto de 2011, Corinne se declaró culpable del cargo de asesinato en segundo grado y recibió su sentencia de 13 a 20 años, tal como se acordó. También se le dieron de 2 a 4 años por el cargo de abuso infantil en segundo grado. Ahora, antes del juicio, el abogado de Brandon decía que su cliente estaba atormentado por alucinaciones y que no estaba en condiciones de ser juzgado. Pero desafortunadamente para él, una evaluación psiquiátrica determinó que Brandon era completamente competente para ser juzgado y castigado. Así que en enero de 2012 comenzó el juicio de Brandon. Una de las personas que testificó durante este juicio fue el sheriff que había sido asignado al caso de Dominic. Él testificó que el caso de Dominic iba más allá de la tortura. Y también había hablado con oficiales de policía veteranos que habían visto muchas cosas. Incluso dijeron que el caso de Dominic era particularmente desgarrador. También haría la siguiente declaración. Todos los niños hablan del coco. Dominic conoció a su coco. También testificó la doctora que operó a Dominic en un intento de salvarle la vida cuando llegó al hospital ese día de abril. Dice que la imagen de Dominic en la mesa de operaciones todavía lo persigue. Nunca podría haber estado preparado para lo que vio ese día. Le dijo al tribunal que para él era claro que el cerebro de Dominic no iba a sobrevivir y que estaba completamente cubierto de moretones. Y el doctor que realizó la autopsia a Dominic dijo que esas eran las peores lesiones que había visto en cualquier niño o adulto. Y además de estas declaraciones, estaba el desgarrador testimonio del hermano de Dominic, Tyler. Él fue testigo de lo que le sucedió a Dominic durante esos 4 días. Le dijo al tribunal que su hermano había estado vomitando todo, incluso sangre. Y dijo que pensaba que la pierna de su hermano se había roto. Cada vez que se levantaba, volvía a caerse, dijo Tyler. Tyler también le dijo al jurado que sabía que Brandon lo odiaba a él y a Dominic. En la corte, una detective también leería una carta escrita por Brandon Hayes. Fue escrita un día después de que Dominic fue desconectado del soporte vital, mientras Brandon estaba en prisión. Decía, estimada jueza, lamento mucho lo que le hice a Dominic y a Corinne. Me duele muchísimo pensar en ellos y en la familia. Nunca haría algo así y nunca tuve la intención de hacer lo que hice. Lo siento, jueza, soy adicta a las drogas. ¿Y qué tiene que ver eso? No tengo idea, porque ser adicta a las drogas no te convierte automáticamente en una asesina psicótica. Y durante todo su juicio, Brandon no mostró ninguna emoción, excepto cuando su padre subió al estrado. En ese momento empezó a llorar.
El jurado deliberó durante 2 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. La familia de Dominic sollozó mientras se leía el veredicto en voz alta. Justicia 1. Brandon 0. Eso es lo que tengo que decir. Así es. ¡Woo! Vítores, lágrimas, abrazos y una sensación de alivio. Brandon Hayes iba a pasar el resto de su vida en prisión. La jueza lo sentenció a entre 100 y 150 años de prisión por el cargo de asesinato en segundo grado y a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los 2 cargos de homicidio durante la comisión de un delito grave. También recibió largas sentencias por los otros 7 cargos, incluyendo de 60 a 90 años de prisión por tortura. Así que, ni hace falta decirlo, no creo que Brandon salga jamás de la cárcel. Y así es como me gusta verlo. La abogada defensora de Brandon le decía a cualquiera que la escuchara que las autoridades habían acusado a la persona equivocada y que Corinne era la responsable de la muerte de su hijo. Dijo que Corinne tenía un historial de mentiras, drogas y problemas con los servicios de protección infantil. Pero Brandon tenía un historial de crímenes violentos, así que si tuviera que elegir. Su abogada también dijo que aunque Brandon consume drogas y puede que a la gente no le guste por eso no lo convierte en un asesino. Brandon parece pensar que van de la mano, sin embargo. Eso fue lo que escribió en su carta al juez, así que tienen que ponerse de acuerdo. Así que ahora, después de 2 años de duelo, la familia de Dominic finalmente sintió que podía empezar a cerrar ese capítulo. Rick Calhoun incluso abrazó a uno de los miembros del jurado al salir del juzgado, diciéndole: «Me alegraste el día de mi familia, viste la verdad». En junio de 2012, el gobernador Rick Snyder firmó la ley de Dominic. Esto fortalece las penas para el abuso infantil de primer y segundo grado. Y también agrega penas cuando el abuso se comete frente a otro niño. En junio de 2013, Corinne Baker intentó que se anulara su declaración de culpabilidad e intentó apelar el caso desde la cárcel. Corinne había intentado retirar su declaración de culpabilidad, manteniendo que le habían dicho que era la única manera en que podría testificar contra Brandon. Pero sus intentos fueron rechazados por la Corte de Apelaciones de Michigan en 2014, y la Corte Suprema de Michigan también se negó siquiera a escuchar su apelación. Hasta el día de hoy, Corinne sigue manteniendo su inocencia. Incluso escribió un libro titulado «No maté a mi bebé». Y de vez en cuando actualiza un blog en línea donde habla sobre lo que pasó. También ha dicho en una de estas publicaciones del blog que recuerda que el azul de los ojos de Brandon se volvió negro ese día. Ella dijo que realmente creía que él estaba poseído por un demonio y que nunca había mostrado ningún signo de abuso antes. En una entrevista reciente desde la prisión, Corinne dijo que había cambiado su vida, incluyendo dejar de beber, ser mentora de otras personas y obtener un título universitario de 2 años. Ella espera que otros puedan encontrar en su corazón la manera de perdonarla. Pero sin importar lo que Corinne haya dicho, su familia dice que nunca ha mostrado ningún remordimiento por la muerte de Dominic y ni siquiera les ha escrito una sola carta mientras ha estado en prisión. A principios de este año, 2023, para gran disgusto de la familia de Dominic, la Junta de Libertad Condicional de Michigan tomó la decisión de liberar a Corinne en libertad condicional. Así que se suponía que le darían la libertad condicional esta pasada primavera. Hasta donde yo sé, ella ya está de nuevo allá afuera en el mundo. Eric y su familia lo intentaron. Pero eso fue rechazado. El funeral de Dominic Calhoun se llevó a cabo el 16 de abril de 2010 en el Freedom Center en Fenton. Asistieron cientos de personas. Familiares y amigos compartieron recuerdos del pequeño que era conocido por sus brillantes ojos azules. El escenario detrás de su pequeño ataúd blanco estaba lleno de flores, ositos de peluche y un gran camión volquete de plástico. También había un mar de listones azules por el mes de concientización sobre el abuso infantil y gorras con el nombre de Dominic bordado en ellas. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Dominic hoy. Esta madre es increíble, actuando como si hubiera hecho todo lo posible para ayudar a Dominic. Cuando claramente salió de la casa varias veces, una vez incluso sin Brandon, pero no consiguió ninguna ayuda para él. Y la estación de policía está incluso a poca distancia de su departamento. La tortura que Dominic tuvo que soportar durante esos 4 días es difícil incluso de imaginar.
Y ahora, además de todo, su madre ya salió de la cárcel. Pero eso no quita el hecho de que la persona que realmente le hizo esto, Brandon, estará en la cárcel por el resto de su vida. Así que eso son excelentes noticias. Si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente yo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo. Y activa también las notificaciones, así sabrás cuando suba un nuevo video, que es de 2 a 3 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós. Hola y bienvenida o bienvenida de nuevo a Wicked World. El caso de hoy trata sobre una madre negligente, un novio que es un monstruo y una pobre e inocente niña de 2 años. Como estoy segura de que ya lo sabes, este es otro caso de crimen infantil. Esta es la historia de Ariana Smythe. Ariana nació el 15 de julio de 2014 en Camden, Nueva Jersey, hija de su mamá, Amber Bobo, y su papá, Robert Smythe. Ellos se separaron en abril de 2016. Amber se quedó en el departamento que compartían juntas. Robert se mudó y continuaron compartiendo la custodia de la pequeña Ariana. Simplemente se llevaban bien y acordaron compartir la custodia, nada formal. Ahora, la pequeña Ariana, que tenía 23 meses, casi 2 años, era una niña adorable. Era tan linda. Tenía la sonrisa más grande y sus familiares la describen como muy cariñosa y feliz todo el tiempo. Su película favorita era Frozen, y aun siendo tan pequeña, se sabía las letras de las canciones y las cantaba junto con ellas. También le encantaba bailar vestida de azul, como Elsa. Pero la pobre y dulce Ariana no llegaría a su segundo cumpleaños, gracias a las malas decisiones de su terrible madre. En junio de 2016, Amber conoció a un nuevo chico con quien empezó a salir. Era Michael Desporto, de 22 años. Poco después de conocerse, Michael le expresó a Amber que quería conocer a Ariana, así como pasar un tiempo a solas con ella para conocerla mejor. Ella tiene 23 meses de edad. Recuerda que ellos solo han estado saliendo durante 2 semanas. Amber no estaba segura, así que decidió meterse a Facebook y preguntar en uno de sus grupos de mamás cuál era la opinión de las demás. Cientos de personas respondieron: "No dejes que un extraño esté solo con tu niña". Amber no quería escuchar esto. Se enojó y les dijo a las otras mujeres que estaban siendo ignorantes, groseras y unas pendejas. Poco después, el 2 de julio de 2016, Amber y su nuevo novio fueron a recoger a la pequeña Ariana de la casa de su padre. Regresaron al departamento de Amber y Michael decidió que se iba a quedar a pasar la noche. Luego preguntó si podía llevar a Ariana a un parque cercano para, como dije antes, poder conocerla un poco mejor. Se fueron por 15 minutos antes de regresar al departamento. Luego se fueron de nuevo para ir a ver los fuegos artificiales. Michael le preguntó a Amber si quería ir también, pero ella dijo que estaba demasiado cansada para ir, así que él la llevó de nuevo solo. Solo se conocían desde hacía 2 semanas y ella dejó que este hombre se llevara a su hija. Cuando Michael regresó a casa con Ariana, Amber la acostó en su habitación. A menudo dormía ahí cuando hacía calor porque el cuarto de Amber era el único que tenía aire acondicionado. Amber se acostó con Ariana más tarde, alrededor de las 11 p.m. esa noche. Luego, a la mañana siguiente, alrededor de las 7, Amber se despertó y vio que Ariana ya no estaba a su lado en la cama, lo cual era muy inusual porque Ariana nunca se levantaba sola de la cama. Ella siempre esperaba a su mami. Amber salió a la sala y vio a Ariana acurrucada en el sofá, durmiendo envuelta en una cobija azul. Ahí es donde Miguel había estado durmiendo. Sin embargo, en ese momento, Miguel estaba afuera fumando un cigarro. Amber no le dio importancia y regresó sola a la habitación, dejando a Ariana ahí para que siguiera durmiendo. Cuando Amber volvió a despertar unas horas después, salió de nuevo y notó que esta vez Ariana no llevaba la misma pijama que había usado la noche anterior. También notó que tenía moretones en ambos lados de la cabeza y le preguntó a Miguel qué había pasado. Al principio él se hizo el ignorante y luego dijo: «Oh, se cayó en el parque, así que probablemente de ahí vienen los moretones». Qué raro que de repente recuerdes eso y nunca se lo hayas dicho a Amber anoche. En ese momento, Amber dijo que quería llevar a Ariana al hospital y Miguel la convenció de no hacerlo. Él dijo: «Está bien, solo ponle un poco de hielo y déjala descansar».
Amber estuvo de acuerdo. Alrededor de las 11 de la mañana, Amber le preparó un baño a Ariana. Cuando desvistió a Ariana y la puso en la bañera, notó más moretones en su espalda y alrededor de sus partes íntimas. No se había dado cuenta de esto antes porque Miguel había insistido en cambiarle el pañal a Ariana esa mañana. De nuevo le dijo a Miguel que quería llevar a Ariana al hospital. Él volvió a convencerla de no hacerlo, diciendo que si iban al hospital ahora, quedarían mal. Aparentemente, esto era más importante para Amber que la seguridad de su propia hija. Una vez más, no se hizo nada para ayudar a la pequeña Ariana. Un poco después, la pareja decidió que quería ir de compras al Deptford Mall. Le pusieron un sombrero a Ariana para cubrirle los moretones. En algún momento durante la salida de compras, Ariana empezó a vomitar, así que tuvieron que llevarla de regreso a casa. Cuando llegaron a casa, Ariana empezó a vomitar aún más. Luego la limpiaron, le pusieron ropa nueva y volvieron a ir al centro comercial. A Amber no le importaba. Ella quería ir de compras con su nuevo novio. ¿A quién le importa por lo que está pasando Ariana en este momento? Vamos de compras. Cuando regresaron al departamento horas después, Amber fue y acostó a Ariana en su cama. Cuando Amber volvió a entrar para revisarla, vio que Ariana estaba vomitando de nuevo y que sus ojos se le iban hacia atrás. Ella se quedó ahí, inmóvil. Cuando Amber le dijo a Miguel que quería buscar ayuda para Ariana, él dijo que ella estaba bien y que solo necesitaba descansar. Ella insistió de nuevo y él le dijo, «Nunca te voy a volver a ver si lo haces». Claramente estaba tratando de manipularla para que no llamara a la policía. Pero finalmente sí llamó al 911 a las 6:14 p.m. Pero para ese momento ya era demasiado tarde. Los primeros respondientes llegaron y notaron que la niña aún respiraba, pero no respondía y tenía moretones de la cabeza a los pies, un chichón en la cabeza, así como moretones rojos alrededor de su zona íntima. Ariana fue trasladada al Hospital Universitario Cooper. Allí le diagnosticaron una hemorragia subdural, que es sangrado en el cerebro. También edema cerebral, que es la hinchazón del cerebro, y requirió una cirugía cerebral inmediata. También tenía moretones y hinchazón bilaterales en sus labios mayores, una fractura completa de su húmero derecho, contusiones pulmonares bilaterales, que son lesiones en sus pulmones causadas por un traumatismo contundente en el área del abdomen. Y también tenía orina y sangre en su abdomen. El 5 de julio, Michael fue acusado en relación con la agresión sexual y el asesinato de Ariana. La pobre Ariana todavía estaba en el hospital luchando por su vida. Revisaron 2 veces y no tenía actividad cerebral. Robert, su padre biológico, tomó la decisión muy difícil de desconectarla del soporte vital. Se realizó una autopsia y se determinó que la causa de su muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente. Después de que un juicio conjurado en 2019 terminó sin veredicto, Michael fue acusado de asesinato en primer grado de un menor de 14 años, agresión sexual en segundo grado, agresión sexual agravada en primer grado, asesinato por delito grave en primer grado, asesinato en primer grado de un menor de 18 años y asesinato en primer grado mientras cometía un acto sexual. Principalmente debido al testimonio de la testigo Amber, Michael fue procesado ya que no pudieron encontrar ninguna evidencia de ADN después de revisar varias veces el cuerpo, la ropa y los pañales de la pequeña Ariana. Por alguna razón no pudieron obtener ningún ADN. Creo que es porque tuvo mucho tiempo para borrar sus huellas. Y la pequeña Ariana ya había sido limpiada y bañada varias veces ese día. Cuando interrogaron a Miguel y Ariana todavía estaba en el hospital, le mostraron fotos de ella acostada ahí, inconsciente y con dolor en la cama del hospital. Unas horas después, en la misma sala de interrogatorio, lo sorprendieron tocándose y pellizcándose los pezones. Dijeron que era una prueba inadmisible porque no tenía nada que ver con el asesinato. Yo creo que sí tiene algo que ver. ¿Cómo puede estar haciendo ese tipo de cosas cuando esta pobre y dulce niña está muerta? Claramente hay algo mal con este hombre, y eso es una prueba de ello justo ahí. Por la participación de Amber en la muerte de Ariana, también fue sentenciada a solo 3 años tras las rejas. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad para testificar contra Miguel, lo que redujo su sentencia. De hecho, fue elegible para libertad condicional justo después de ser sentenciada debido al tiempo que ya había cumplido.
Sin embargo, le fue negada y tuvo que cumplir 18 meses adicionales en prisión, ya que la Junta de Libertad Condicional dijo que ella no entendía por qué sus actos eran de naturaleza criminal ni qué había hecho mal. 18 meses no son suficientes en absoluto. Ella entregó voluntariamente a esa niña a Miguel. Ella no hizo nada para detenerlo, y luego no hizo nada para ayudar a Ariana una vez que ya estaba en peligro. Sin embargo, ella fue liberada de prisión el 3 de septiembre de 2018. La historia de Ariana es especialmente perturbadora, sabiendo que la necesidad de su madre de ir de compras y sus errores tontos llevaron a la pobre Ariana a este destino. Amber Bobo fue completamente negligente y merecía mucho más tiempo en la cárcel por su parte en la muerte de Ariana. Estoy segura de que no era la primera vez que Michael se aprovechaba de una madre soltera. Él vio un blanco fácil en Amber Bobo y fue tras ella. Espero que no haya hecho nada similar a ningún otro niño allá afuera. Es simplemente horrible que la pobre Ariana haya sido quien tuvo que sufrir las consecuencias de las acciones de Amber Bobo. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Ariana. Si te gusta el True Crime, no olvides suscribirte aquí abajo y regresar seguido porque habrá al menos un caso nuevo subido cada semana aquí en A Wicked World. Adiós.